4. Vamos a avanzar. Daniel Ortega asegura estar dispuesto a encontrar una salida a la crisis en Nicaragua desatada por las protestas que iniciaron en abril de 2018 y que han dejado más de 300 muertos y más de 700 detenidos. El mandatario aceptó conversar con la oposición y convocó a una mesa de negociación con la Alianza Cívica que exige su renuncia para este miércoles 23 de febrero. El bloque designó su equipo para participar en el encuentro. La Iglesia Católica servirá como mediadora en este nuevo intento por cesar la violencia en la nación. Nos acompaña Luis Carrión, miembro del Frente Amplio por la Democracia, una de las organizaciones de la Unidad Azul y Blanco. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de dirigirme a su audiencia. Para empezar, ¿tiene claridad sobre quiénes van a ser los representantes del gobierno que van a estar en este acercamiento? ¿Si estará el presidente Ortega o la primera dama? Bueno, hasta este momento el gobierno no ha dado ninguna información sobre quiénes son los que conforman su delegación. De tal manera que no se sabe, hasta el día de mañana se va a saber. No espero, yo por lo menos, de que Daniel Ortega sea parte de la delegación o su esposa. A lo mejor se pueden presentar el primer día, pero no creo que vayan a permanecer sentados en la mesa de negociaciones. ¿Pero con quién aceptarían ustedes tener una interlocución, sobre todo para que sean vinculantes las decisiones que se tomen en este acercamiento? Claro, según la experiencia que hemos tenido, en el gobierno se toman todas las decisiones en forma totalmente centralizada. Las decisiones las toman Ortega y su esposa. Así que imaginamos que las personas que estén ahí van a estar consultando constantemente y no van a aprobar ni a ponerse de acuerdo en nada que no haya sido previamente consultado con Ortega y su esposa. Ahora, dentro de este pliego petitorio que van a llevar ustedes a la mesa de negociación con el gobierno de Nicaragua, el punto más álgido puede ser justamente la salida del poder de Daniel Ortega. ¿Cuál es la propuesta puntual respecto a las fechas de elecciones que ustedes le van a presentar para que se registre en todo caso la transición? Sí, mire, yo no soy parte del equipo de negociador, ¿no? De tal manera que no necesariamente conozco eso. Y segundo, yo creo que los negociadores no quisieran que se hiciera público esa información, si acaso ya tienen definido una oferta, pero efectivamente usted tiene razón, esa es la parte más compleja del asunto. De más crispación. Y evidentemente va a ser difícil que el presidente Daniel Ortega acceda a este tipo de negociaciones para salir del poder. Bajo esa premisa, ¿cuáles son los escenarios que se pueden vislumbrar, que ustedes van a ofrecer para mantener el diálogo y frenar la violencia que ha registrado un ascenso en estos meses? Bien, en primer lugar, que el diálogo se mantenga depende en primer lugar del gobierno, ¿verdad? Porque como usted ve en la agenda nuestra, el primer punto es que tiene que crearse un ambiente necesario para poder discutir los temas de democratización, y ese ambiente necesario es que tienen que cesar las capturas, tienen que liberarse los presos políticos, tienen que restablecerse las libertades que están totalmente aplastadas en este momento, tienen que poder regresar los exiliados, tenemos miles en los países vecinos. Entonces, eso son cosas que ni siquiera debieran ser objeto de una negociación. Esas son obligaciones del Estado. El Estado debe asegurarle a sus ciudadanos sus derechos, que es lo que no ha estado ocurriendo. Yo no tengo duda de que Ortega va a utilizar o va a pretender utilizar estas negociaciones para enredar las cosas, para prolongarlas indefinidamente o para crear confusión y división entre los grupos de la oposición. Eso seguro, porque él ha llegado aquí un poco por la fuerza, debido a las presiones y a las sanciones que se han impuesto y el aislamiento internacional y el deterioro de la situación económica. Entonces, él está como quien dice a regañadientes. Él no ha tomado una decisión honesta de buscar una solución política, al menos aún, ¿verdad? Entonces, de él depende que este diálogo se mantenga y llegue a un buen resultado. Pero usted tiene razón en que puede haber la intención del gobierno de perpetuar el diálogo. ¿Cuál es el tiempo de permanencia de esta mesa, de este acercamiento? ¿Cuáles serían las señales para seguir en el diálogo y no perpetuar un diálogo sin sentido y sin resultados? Correcto.
uno de los primeros puntos es decir, el día de mañana tiene que establecerse un plazo máximo de duración del diálogo, ¿verdad? Eso es lo primero. Pero aparte de eso, cuando el gobierno se tranque en posiciones sin hacer tal vez contrapropuestas viables o quiera desviar el tema hablando de cosas que están fuera de las que son necesarias para superar la crisis, los negociadores se tendrían que levantar. Contradictoriamente, creo que los negociadores se levanten de la mesa no es una amenaza para una solución pronta o para una culminación pronta de la negociación, sino es que es un arma muy poderosa que tienen para tratar de encarrilar nuevamente al gobierno en el curso de la solución de la crisis. ¿Por qué es esto? Porque la agenda de los negociadores de la oposición democrática es una agenda que está respaldada por organismos internacionales, por la mayoría de los gobiernos del mundo y por la mayoría del pueblo nicaragüense. Entonces, si Ortega quiere sabotear eso y los negociadores se levantan, quedará muy claro que la responsabilidad de sabotear el avance a la solución es de Ortega. Ahora, ¿con qué confianza van al diálogo? ¿De verdad le tienen fe, ven disposición por parte del gobierno de Daniel Ortega? Ok, nosotros no tenemos ninguna confianza, ¿verdad? Sabemos que Ortega, como dije yo al comienzo, va aquí a regañadientes, forzado por la situación, que no ha dado todavía señales claras de que quiera buscar honestamente una solución a la crisis. El día de ayer llegaron policías a la casa de uno de los miembros de la comisión de negociadora a decir que era un terrorista, a preguntar por él, amenazaron, empujaron y golpearon un poco a su esposa. Ese es Ortega. Ortega siempre quiere negociar con ventaja y va a querer intimidar, como lo ha querido hacer todo el tiempo, a sus negociadores. La verdad es que Ortega está ahí porque hay un conjunto de sanciones que se han impuesto y otras que lo amenazan. Su capital y sus fuentes de riqueza ha sido golpeado porque a través de las sanciones a Albaniza, que es la empresa que en sociedad con PDVSA capturó la cooperación internacional proveniente de Venezuela y la ocuparon para negocios privados de gran magnitud. Entonces, son esas sanciones, es la presión internacional que se mantenga, es la denuncia sistemática que el pueblo nicaragüense está haciendo de sus abusos, lo que puede ir forzando a Ortega a avanzar. Esta es una negociación que se abre, no basada en que se confíe en la honradez y en la palabra de la otra persona, sino que aquí tienen que haber garantías claras, no solo de Ortega, sino de organismos internacionales que puedan servir para vigilar el cumplimiento de los acuerdos y que tengan capacidad de movilizar a la comunidad internacional para, en caso que Ortega traicione la confianza y traicione su propia palabra, puedan castigarlo de alguna manera. Ahora, hay muchos analistas internacionales que advierten sobre el riesgo de que haya una guerra civil en Nicaragua. ¿Todavía hay espacio para una transición pacífica? Definitivamente que sí. En primer lugar, el movimiento de oposición democrática rechaza completamente seguir el camino de una lucha violenta, de una lucha armada. Este movimiento ha sido firmemente favorable a una solución pacífica política. Y ese ha sido siempre el propósito de esta lucha, que ahora ha estado acompañada de las sanciones internacionales. El pueblo de Nicaragua, por otra parte, está reacio, no quiere, rechaza la idea de una guerra civil. Hasta hace todavía relativamente poco tiempo estuvimos inmersos en una guerra civil muy, muy grande y el pueblo no lo quiere. Que si va a haber, si se va a lograr esa salida y cuánto tiempo va a durar, yo creo que sí se va a lograr. Ortega no tiene capacidad de resistir indefinidamente la situación de aislamiento y de deterioro económico en que se encuentra el país, y más temprano que tarde va a tener que negociar. Esta aceptación al diálogo es una muestra de la debilidad que tiene, porque él está acusando
y ha acusado a los miembros de la Alianza Cívica, que son los interlocutores, los ha acusado de ser terroristas, de ser golpistas. En comunicados de la policía ha dicho que estaban bajo investigación y sin embargo ha tenido que aceptar que se tiene que ir a sentar con ellos. Finalmente, hay muchas similitudes entre lo que ha sucedido en Venezuela y lo que está sucediendo actualmente en Nicaragua, sin ser exactamente una situación de espejo. ¿Cómo no llegar a ese callejón sin salida en el que este momento se encuentra Venezuela? Bueno, yo creo que hay algunas diferencias importantes. En Venezuela ha habido una abundancia de dinero producto del petróleo que ha servido para la corrupción y comprometimiento de los altos mandos del ejército, de la policía y otros funcionarios. Esos volúmenes de dinero no existen en Nicaragua, no tiene fuentes como el petróleo y por lo tanto, aunque hay corrupción y aunque hay compromiso por razones de negocio y de intereses económicos, no es igual. En segundo lugar, el ejército de Nicaragua, a pesar de que no ha sido pasivo frente a la crisis, tampoco se ha colocado en defensa de Ortega. Y esa es una diferencia muy importante con la situación de Venezuela, donde el ejército ha salido respaldando a Maduro. Y luego, Nicaragua es un país pequeño, con mucho menos recursos, mucho más dependiente incluso de sus relaciones comerciales internacionales. Entonces hay factores que realmente le hacen a Ortega muy difícil sostenerse de la misma manera que todavía se está sosteniendo Maduro. Le agradezco a Luis Carrión, miembro del Frente Amplio por la Democracia, una de las organizaciones de la Unidad Azul y Blanco, por estar con nosotros aquí en la tarde. Bueno, a la orden y muchas gracias a ustedes.